Soy Víctor Hugo Robledo, soy profesor en historia y bueno, me dedico a investigar, a escribir y a difundir la historia de La Rioja. Y desde niño me llamó la atención la historia particularmente de La Rioja, los caudillos, la lucha federal, la causa federal, que fue, digamos, lo que me atrajo, y leía desde chico las revistas de historieta y escuchaba historias sobre los caudillos, y es lo que me entusiasmó a seguir conociendo más, y llegó el momento en que, bueno, tenía que decidir qué estudiar y me incliné, por supuesto, por la historia. Cuando llegué a este instituto donde estamos hoy, funcionaba la escuela normal y funcionaba el profesorado, que era nacional, ¿no? Era dentro de la escuela normal, era un instituto de formación docente, pero dependía de Nación. Y como los programas se armaban y venían de Nación, no había historia de La Rioja, o casi se veía muy poca historia de La Rioja. No había una materia, por ejemplo, historia de La Rioja. Estamos hablando del año 83. Yo lo sufrí también con los libros de texto que llegaban desde Buenos Aires, y bueno, yo como docente tenía que usar para dar clase a los niños, bueno, era el material de trabajo que teníamos, no había otro, y también lo sufríamos, ¿no? Con muchos errores, muchas cuestiones muy porteñocéntricas, y bueno, la verdad que era complicado para uno, ¿no? Uno que sabía, que había estudiado historia de La Rioja. Yo nací en Aymogasta en el año 63, hice toda mi escuela primaria y secundaria allá. Cuando llegué acá, vine justamente para estudiar historia, ¿no? Cuando me recibo, yo había leído ya mucha historia de La Rioja, y bueno, me interesaba la figura de un caudillo que era de mi pueblo, que era Severo Chumbita, ¿no? Un lugarteniente del Chacho Peñalosa, Felipe Varela. Así que bueno, inicié esa investigación y fue mi primer libro, ¿no? Que cuando lo estaba por publicar, de una forma muy artesanal, alguien me dijo, no te conviene porque puede ser la llave que te abra muchas puertas, este libro, así que publicarlo en una buena editorial. Así que bueno, fui a Miguel Bravo Tedín, que tenía la editorial Canguro, y él publicó el libro, ¿no? Y tenía razón, porque me abrió muchísimas puertas, ¿no? Fue un libro muy difundido, muy vendido. Bueno, me fue bien y fue el que me abrió, en definitiva, las puertas, ¿no? Estamos hablando ya del año 90 y pico, 92, 93. Algo busqué, algo me apoyó la Municipalidad de Arauco, otra parte puse yo, digamos, bueno, fue de distintos lados, me apoyaron y bueno, pude publicar. El libro siguiente me interesó, bueno, Facundo Quiroga, que no era, digamos, tan conocido sus manos derechas, ¿no? Porque uno cuando habla de Quiroga aparecía el general Paz como adversario, aparecía la Madrid como adversario, Busto apoyando a Quiroga, Ibarra, ¿no? Pero yo me preguntaba qué sostén, cuál era, digamos, el estado mayor que tenía Facundo Quiroga en La Rioja. Entonces, bueno, empecé a investigar y bueno, llegué a la conclusión de que tenía dos manos derechas, digamos, o dos hombres importantes, de distinta extracción social inclusive, en diferentes formas de actuar. El origen también era muy diferente, que era José Benito Villafañe, que era de la élite riojana, de las familias más importantes de La Rioja, que había hecho una carrera militar, y el otro era Tomás Brizuela, el Zarco, que bueno, venía, digamos, de una ascendencia rural, pero era un caudillo con mucho carisma, que era el que le llevaba a la gente a Facundo Quiroga. Entonces, bueno, eso me llamó muchísimo la atención y de ahí surgió ese libro con estos dos personajes que se llama Los Generales de Quiroga, ¿no? Pero el libro que a mí, digamos, me abrió el camino para avanzar sobre muchos temas fue Historia de Arauco. Yo ya tenía un compromiso interior de escribir sobre la historia de mi pueblo. Una vez que escribí Severo Chumbita y Los Generales de Quiroga, digo,
tengo que contar la historia de mi pueblo, ¿no? Y fue el libro que más interés me despertó, más trabajo me llevó a archivos lejanos. Como empezaba de cero, no había casi nada, entonces había que trabajar mucho. Me llevó 3 años, cosa rara en mí, porque a pesar de ser grandes mis libros, yo tengo un ritmo de trabajo diario y avanzo rápido, ¿no? en los libros, pero bueno, este libro en particular me llevó, pero aparte me entusiasmaba cada cosa que encontraba, porque era como ir, como lo digo en el prólogo de ese libro, como ir encontrando las raíces propias, ¿no? de uno, sorprendiéndome con cosas que pasaron en mi departamento, y lo planteé como una historia regional, cosa que, bueno, hoy agradezco, porque cuando hacía la maestría de Historia Regional en la Universidad de Catamarca, el docente que nos enseñaba Historia del Noroeste Argentino puso como modelo uno de mis libros, que es La Historia de Arauco, ¿no? Así que, bueno, eso me da la certeza de que la idea que tenía se plasmó, ¿no? Así que ese libro me permitió acumular mucha documentación, y de ahí nació La Rioja Indígena. Posteriormente, bueno, cuando estábamos presentando ese libro, uno de mis maestros, mis formadores, como fue Miguel Bravo Teddy, me dice: ¿y por qué no La Rioja Negra? ¿No? Y yo reconozco que en ese momento a mí no me interesó demasiado, pero con el correr de los días, a los pocos días, ya estaba decidido a iniciar la investigación y la publicación de ese libro, ¿no? Que va a aparecer en sexto orden, porque antes apareció otro libro mío que yo quiero mucho, que reedité hace poco, y que yo digo que nunca pude escribir un libro como ese, en ese estilo, ¿no? Porque es una novela sin ser una novela, que es Aguilar el cura de la Montonera, que lo escribí, tratando de ser ameno por recomendación de Miguel, para el lector. Entonces, bueno, lo escribí como una novela, pero sin apartarme del rigor histórico, ¿no? Todo lo que digo se basa en fuente, no hay nada inventado, pero está escrito parecido, digamos, a lo que es una novela, ¿no? Ese libro fue muy particular. Bueno, hace poco apareció un artículo en un diario digital de Salta, de una académica de la Universidad Nacional de Salta, haciendo una muy buena crítica del libro. Después eso se publicó en la Gaceta de Tucumán y salió inclusive en Infobae, ¿no? Un comentario sobre este libro muy, muy importante para mí, ¿no? Cuando uno está escribiendo un libro surgen otras ideas y ya tiene pensado cómo va a seguir. En el caso mío es así, ¿no? Cuando Hernán Brienza me pidió el libro sobre Facundo, yo ya tenía pensado que tenía que complementar con Felipe Varela y Ángel Vicente Peñalosa. Hasta el momento publiqué Facundo, publiqué Varela, y bueno, y viene el de Ángel Vicente Peñalosa. Entonces, cuando yo escribía La Rioja Indígena, ya tenía pensado escribir sobre Aguilar, porque todo depende de la documentación, los datos que uno encuentre para trabajar sobre eso, ¿no? Porque me pasó con el libro Destino Montonero, que es la historia de un personaje muy simpático, que yo buscaba datos por todos lados y me costó muchísimo encontrar, que es Aurelio Salazar, que fue el primer levantamiento contra la guerra del Paraguay. Yo había encontrado los expedientes del proceso, pero a pesar de ser muy importante eso, me faltaban datos para cerrar la historia, ¿no? Pero bueno, a veces los historiadores tenemos suerte, y una vez me llaman de la biblioteca Mariano Moreno, me dicen, bueno, tenemos algunos documentos que nos donaron, que eran de Dardo La Vega Díaz, lo hemos ordenado, lo hemos metido en un disco, queremos que vos los presentes. Entonces, bueno, le digo, bueno, envíenme el disco para ver qué documentos tiene. Bueno, muchas de las cosas, o la gran mayoría de las cosas, estaban ahí, ¿no? De lo que me faltaba para cerrar la historia, así que así pude terminar ese libro, sobre otro desconocido personaje, ¿no? Que siempre aparecía
el nombre, algunas acciones, digamos, dentro del contexto de la lucha federal, pero nunca, digamos, se había profundizado en una investigación sobre el personaje y su vida, ¿no? Así que bueno, logré ese libro, que bueno, yo creo que eso fue el 7º libro, ¿no? Si no tengo nada para aportar, no escribiría un libro, ¿no? Yo creo que sobre los personajes, y la historia tiene eso en particular, ¿no? Van apareciendo nuevos documentos, nuevos datos, y yo también tengo nuevas interpretaciones, ¿no? Sobre determinados hechos de la historia. Por ejemplo, el Chacho Peñalosa y el Tratado de la Banderita. El Tratado de la Banderita no fue un documento firmado, fue un acuerdo de palabras, ¿no? Y fue una treta de los adversarios, enemigos de Peñalosa, para que se mostrara y para que detenga la rebelión, ¿no? Porque no podían, digamos, sofocar ese gran levantamiento que produjo en los llanos después de la batalla de Pavón, ¿no? Entonces, esa es la visión que yo tengo. Y en el caso particular de Facundo, yo planteé, y se lo planteé a la editorial cuando me lo propuso, que yo iba a hacer un Quiroga puramente riojano, una visión desde el interior hacia el puerto, no desde el puerto hacia el interior como se venía escribiendo, con nuevos aportes, cosas nuevas sobre Quiroga que no se habían dicho. Por ejemplo, el origen mestizo de Quiroga. Quiroga tenía una abuela india, ¿no? Claro. Entonces, nadie lo había dicho, había que contarlo y explicar, y tiene sentido. ¿Por qué? Porque a través de esa sangre mestiza se produce un conflicto entre los Quiroga y los españoles por los cargos del cabildo, y al padre de Quiroga se lo tilda de mestizo. Entonces, los que tenían, digamos, más posibilidad de llegar eran los de sangre pura española y no los mestizos, ¿no? Y eso hace que el padre de Quiroga tenga que salir de la jurisdicción sanjuanina para venirse a los llanos, se relaciona con la madre y nace Quiroga. O sea, es muy importante explicar eso, cosa que nadie había explicado, por ejemplo, ¿no? Y así como esas cosas, bueno, yo he ido avanzando en muchas cosas nuevas sobre la muerte de Quiroga, por ejemplo, quién estuvo involucrado, ¿no? Siempre se lo acusó a Rosa. Yo busqué, digamos, investigué absolutamente todo, no encontré nada de Rosa, pero sí de López, ¿no? López sí fue responsable de la muerte, yo lo digo en el libro, y doy las pruebas y digo el por qué Estanislao López estuvo involucrado además de los Reinafé, que se sabe que estuvieron, ¿no? Pero los Reinafé eran criaturas de López. López no era que no sabía la cuestión, sí, estaba muy enterado y estaba detrás del plan ese, de eliminar a Quiroga del escenario de la política nacional, asesinándolo. La verdad que quedan muchos temas por investigar, yo ya tengo varios en vista, otros en marcha inclusive, porque bueno, es muy rica la historia riojana. Si uno va a Catamarca no tiene tanta riqueza, ni tanta, digamos, temas históricos para tratar que interesen, ¿no? Porque bueno, de temas históricos hay y muchos, pero así con personajes tan importantes, porque no me acuerdo quién dijo, creo que un amigo mío, que La Rioja no tiene grandes novelistas porque justamente la realidad supera la ficción. Son personajes de novela, pero son reales, ¿no? Entonces, escribir la historia de La Rioja es escribir una novela también, ¿no? Y así como hay muchos hechos, hay personajes muy riquísimos. Yo he escrito muchas biografías ya, así que bueno, me interesan los dos temas, ¿no? Las biografías más que todo. Uno de mis principales autores y que me formó a mí, yo digo, fue uno de mis formadores, porque yo me hice amigo muchos años después, que se llama Armando Raúl Bazán, ¿no? Nacido en Córdoba, formado en La Rioja, radicado en Catamarca, que escribió Historia de La Rioja, ¿no? Historia del noroeste argentino, el noroeste y la Argentina contemporánea, ¿no? Libros muy importantes para la investigación. Ese fue un autor que yo seguí mucho, después me hice amigo, bueno, lo frecuenté, hablamos muchas veces, lo invité a La Rioja, vino, ¿no? Estuvimos a veces en conferencias juntos, bueno, para mí era un honor, ¿no? Yo me formé con sus libros.
Y el otro fue Miguel Bravo Tedín, ¿no? Para mí fue muy importante porque es el que nos abrió la cabeza, las puertas y las bibliotecas y todo lo que venía. Para él nos hacía conocer, nos prestaba libros, ¿no? Y en ese sentido era muy generoso por demás. Yo iba a pedirle un libro y me dice, bueno, búscalo ahí. Y en ese buscar yo encontraba 10 o 15 más que me interesaban leer, ¿no? De esa forma, bueno, fui, digamos, ampliando mi conocimiento sobre historia de La Rioja, ¿no? Y un libro que me impresionó mucho y me marcó para siempre es el de Ricardo Mercado Luna, ¿no? Otro gran escritor, amigo también, Los Coroneles de Mitre, ¿no? Cuando yo leí ese libro, realmente, bueno, después que leí ese libro, no era el mismo, ¿no? Ya era otro. Me pareció un gran escritor, era una gran persona. Él tenía dos pasiones, el derecho y la historia. Pero bueno, los libros de historia que escribió fueron muy lindos. La Ciudad de los Naranjos, ¿no? Que lo escribió en la cárcel. Solitarias historias de un siglo que nos deja. La Rioja de los hechos consumados. Bueno, tiene libros muy importantes. Bueno, de ahí escribió sobre las constituciones, que son marcos o esquemas muy importantes para ubicarse en, digamos, en todo el proceso de la evolución de la Constitución de La Rioja o de los procesos electorales y de las leyes electorales, por ejemplo, que tiene muy buenos trabajos sobre eso. Bueno, fue uno de los autores más importantes, ¿no? Como historiador, yo necesariamente y como investigador tengo que acudir a estas nuevas fuentes que vienen surgiendo, ¿no? Yo soy, digamos, partidario del papel, pero bueno, hay fuentes y archivos a los que se ingresa digitalmente ya, ¿no? Y eso sin duda es una gran cosa y una gran ayuda, porque uno puede trabajar en la casa, ¿no? No tiene que viajar tanto, bueno, con todo lo que ello significa. Yo todavía no leo digitalmente un libro, por ejemplo, ¿no? Sí algunas fuentes. Creo que el libro ha tenido desde sus orígenes grandes competidores, ¿no? Pero nunca llegó a morir. No creo que llegue a morir el libro, el papel. El problema es el papel, ¿no? Que, digamos, va a empezar en algún momento a escasear seguramente, por una cuestión ecológica, por la protección de los bosques, de los árboles. Pero bueno, ha nacido esa forma de reciclar, o puede aparecer otro material parecido, ¿no? Que se parezca al papel, pero bueno, yo creo que no va a morir porque es lo más cómodo que existe, es un elemento que uno puede llevarlo a cualquier lado, lo acompaña, lo entretiene, es un amigo, uno necesita consultarlo, tocarlo, tenerlo. Yo tengo mi biblioteca y sé a dónde acudir cuando tengo una duda o cuando necesito reafirmar un concepto, un dato, sé a dónde ir, ¿no? Así que para mí es muy importante el tema del libro. No sé si, digamos, para otros será menos importante, pero para mí la biblioteca en papel es muy importante, ¿no? Si yo tendría que vivir de esto, me muero de hambre, ¿no? Es la realidad. Aunque todos mis libros se venden y están agotados, ¿no? Pero digamos, no es un ingreso permanente de plata, porque yo lo voy reinvirtiendo en las reediciones y voy haciendo libros nuevos, ¿no? No es fácil, pero bueno, uno ya publicó muchos libros, pero podemos decir que no se puede vivir hoy por hoy en La Rioja de escribir libros. Ojalá fuera así, ¿no? Sería muy importante. Pero bueno, yo creo que no sé si es suerte o qué, pero mis ediciones se agotan, mis libros se agotan, interesan. Y bueno, la verdad que eso me alegra mucho.